Después de rescatar a Tayuya, Naruto y Hashirama decidieron que lo mejor era salir del país de arroz, porque pronto habría muchos ninjas de Konoha por allí y no era conveniente para ellos tenerlos tan cerca, así que cuando llegaron a la casa que construyó Hashirama con su Mokuton, empacaron de nuevo sus cosas y partieron rumbo al país del agua. Donde Hashirama pensó que sería una buena opción por la situación del país. Naruto, para facilitar su viaje, hizo un clon de madera para que llevase sus cosas y él mismo llevaba a Tayuya en su espalda. La pelirroja iba inconsciente. Ellos solo curaron las heridas menores porque no sabían exactamente cuál era su estado de salud. Iban de árbol en árbol a pasos lentos. Escuche, cuando estábamos en el país de la tierra que Kirigakure está en una guerra civil, tenemos la opción de unirnos a la rebelión. Será mejor que estar del lado del Mizukage porque podría estar siendo ayudado por Konoha, comentó Hashirama mientras corrían. Ya veo, si llegamos al país de agua es inevitable toparnos con alguno de los dos bandos. Si vamos con el lado del Mizukage, probablemente informen a Konoha de mi ubicación y me intenten retener allí. Naruto analizó la situación. Hashirama asistió, pero si nos aliamos con la rebelión podemos hacer el pacto de silencio. A decir verdad, podría ser de gran ayuda para nosotros. Continuó hablando Naruto. Hashirama solo lo miraba de reojo. Exactamente, aunque lo recomendable sería tener un perfil bajo, no podemos arriesgarnos a que Konoha descubra de nuevo nuestra ubicación. Hashirama sabía que reconocerían a Naruto, pero no tenían muchas opciones. Primero verían la situación con sus propios ojos para tomar decisiones acordes a ellas. Me pregunto qué dirá Tayuya cuando despierte, pensó Naruto, y recordó de su encuentro con el ninja peliblanco cuando estábamos en base de Orochimaru. Kakashi-san le dijo sensei a ese hombre rubio, comentó de repente el pelirrojo. Hashirama volteó hacia Naruto. Lo sé, también reconoció a la mujer pelirroja, si no recuerdo mal la llamo Kusina, le comentó Hashirama. Naruto sonrió de lado. Kusina. Repitió para sí mismo el pelirrojo. No sabía por qué esa mujer se le hacía conocida. Konoha, oficina Hokage. Hiruzen hacía su papeleo en la oficina después recibir el informe de los ninjas que fueron en busca de Naruto. Guardó el collar que encontraron los ninjas en una gaveta con llave en su escritorio. Ahora ese collar se volvería un amuleto para él, por lo menos hasta que encontrase a Naruto y se lo devuelva. Estaba completamente seguro que le volvería a ver alguna vez. Estaba terminando de hacer el papeleo de ese día cuando la puerta se abrió, entrando por ella Shikaku con un Ninken, perro ninja Pakun. Preguntó el Hokage, que se sorprendió al ver al perro que Kakashi envía solo cuando es de emergencia. Oh, Hokage-sama. Decía el perro entre jadeos de agotamiento. El Hokage le pidió que se acercara al escritorio para conversar mejor con el Ninken. Shikaku se acercó también. Traigo un reporte de misión. La misión de Kakashi, dijo el Ninken, que ya estaba un poco más descansado. Shikaku y Hiruzen se vieron a los ojos extrañados, regresaron su atención al Ninken. Kakashi y su equipo descubrieron una base subterránea en los campos de arroz del país del sonido. Mientras la exploraban se toparon con un grupo de personas que corrían buscando una salida, pero los dos que más resaltaban en ese grupo era un hombre alto, con máscara de madera y una capucha cubriendo su cabeza, y un pequeño con las mismas vestimentas que el más alto. Según lo que ellos consiguieron sacarles, estaban en busca de una chica pelirroja, pero en su camino se encontraron con las personas desaparecidas y las liberaron. Pero lo más importante de esto, y la razón por la que Kakashi me envió rápidamente, es... Pakun respiró profundo antes de contarles. Hiruzen y Shikaku estaban lo más atentos posibles. Entre ellos estaban el Yondaime Hokage y su esposa Kusina. Soltó el Ninken. Hiruzen abrió los ojos en grande y casi se cae de su silla. Estaba tan impactado con la noticia que no podía articular ninguna palabra. Por otro lado, Shikaku tenía una impresión similar a Hiruzen, solo que este sí pudo hablar. Yondaime Hokage. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó muy serio el líder del clan Nara. Pakun se tomó su tiempo para ordenar las palabras. ¿Qué diría cuando Kakashi se encontró con el grupo de los enmascarados? El más alto traía en su espalda a Minato, que estaba inconsciente y muy malherido, y un civil traía a Kusina. Estaba muy agotada, pero al parecer ella fue quien los guió parte del camino, contestó el Ninken. Shikaku estaba analizando a detalle cada frase que Pakun dijo. Hiruzen tenía la misma expresión de sorpresa, y cuando por fin pudo articular una palabra. ¿Pero qué clase de mala broma es esta, Pakun? Porque no tiene ni pizca de gracia, gritó el Hokage golpeando el escritorio con sus manos. Pakun solo esperó que Hiruzen se calmase para continuar hablando. No es ninguna broma, Hokage-sama, yo mismo vi a Minato y Kusina. Kakashi envió a 2 ninja para que los trajesen y puedan recibir atención médica inmediata, contestó Pakun con seriedad. Hiruzen se recostó en su silla, se llevó sus manos a su cara, y cuando supo que eso era verdad suspiró, digiriendo la información. Entonces, ¿por qué Kakashi no regresó?
Preguntó Shikaku. Pakun se relajó un poco, ya había informado lo más importante, solicitó refuerzos para poder explorar nuevamente la base. Al parecer Orochimaru era el que estaba detrás de todo esto y fue el quien secuestró a Minato y Kusina, desconozco cómo lo haría. Respondió con mucha seriedad Pakun. A Hiruzen se le borró la sonrisa cuando escuchó que su exalumno Orochimaru fue quien secuestró a Minato y Kusina además de las personas desaparecidas. Orochimaru. Susurró con odio el Hokage arrepintiéndose de su decisión de hace años de dejarlo vivir. Shikaku tocó el hombro de Hiruzen, este le volteó a ver. Será mejor que ordene una reunión. Comuniquemos esto con el consejo y los líderes de clan, y mantener esto en secreto hasta que Minato y Kusina se recuperen. Si toda la aldea se entera ahora será una locura total. Inteligentemente le sugirió Shikaku al Hokage, que estuvo de acuerdo con su idea. Pakun aún seguía allí esperando la orden de poderse ir del Hokage. Pakun, dijiste que Kakashi se encontró con unos enmascarados, ¿quiénes eran? ¿O a dónde fueron? Preguntó Shikaku curiosos. Pakun le miró serio. Después de salir de la base desaparecieron con la chica pelirroja que ellos estaban buscando. Lo único que Kakashi me dijo sobre ellos es que el más pequeño era poderoso, destruyó la entrada de la base que se había bloqueado por rocas y tierra, usó una técnica llamada Iken para reabrir la entrada y terminó dejando un enorme agujero del tamaño de una casa grande. Les contó Pakun. Los dos se sorprendieron del poder del ataque, pero se concentraron más en los asuntos que tendrían que atender muy bien. Pakun, puedes retirarte, enseguida enviaré los refuerzos hacia el país de arroz, ordenó el Hokage. Pakun asistió y desapareció dejando humo blanco. Shikaku estaba esperando la orden del Hokage. Dales la orden a los líderes de clan de presentarse a primera hora al igual que al consejo, esto traerá muchos cambios a Konoha. Hiruzen estaba serio, pero no podía evitar estar en parte feliz. Shikaku acató la orden y salió de la oficina del Hokage. Naruto, tus padres están vivos. Podrías estar con ellos si tan solo te hubiese protegido mejor. Pensó para sí mismo el Hokage, mientras se recostaba en su silla de escritorio. Al siguiente día, todos los líderes de los clanes de Konoha estaban reunidos, al igual que los miembros del consejo. Hiruzen no podía evitar tener una sonrisa de medio lado, se aclaró la garganta para llamar la atención de todos los presentes. Bien, comenzó el Hokage. El día de ayer Kakashi envió un reporte sobre el estado de su misión y en el desarrollo de esta se encontró con algo totalmente inesperado. Escuchaban atentos sin perder ninguna acción del Hokage. Escuchen atentamente. Comenzó el Hokage a contarles lo que Pakun les informó, omitiendo lo de Minato y Kusina para decirlo al final, pues si lo decía al inicio lo demás de la historia sería ignorado. En resumen, Kakashi se encontró con dos enmascarados que se infiltraron en la base de Orochimaru, estando ellos bajo sus propios motivos, y en el trayecto los enmascarados encontraron a las personas desaparecidas y las liberaron por compasión, además de que el enmascarado más pequeño es fuerte, y aparte de que desaparecieron sin ser vistos por 3 ninjas de rango Nin y un Anbu. Concluyó el resumen y Ashiryuga recargando su mentó en sus manos. Todos lo miraron. ¿A eso te referías con importante? Preguntó serio Yashi. El Hokage y Shikaku cruzaron miradas y se sonrieron. No, lo importante fueron las dos personas que traían los enmascarados, dos personas que creíamos muertas. El Hokage seguía conservando la intriga y se tomó su tiempo antes de decirlo. Algunos empezaron a molestarse. Dilo ya, Hiruzen. Gritó enfurecido Dance. El Hokage le sonrió de medio lado y vio a todos antes de decirlo. Minato, Namikaze y Kusina Uzumaki están vivos, dijo con tranquilidad el Hokage. Un silencio mortal invadió la sala, la cara de los presentes indicaba su grado de sorpresa. Ya se abrió tantos los ojos que parecía que estuviese usando su Byakugan. Mikoto, que era la nueva líder del clan Uchiha, se tapó la boca y abrió los ojos como platos, aunque no podía evitar sentirse feliz. Su amiga Kusina estaba viva. Tsume tenía una expresión similar a Mikoto. Dan solo abrió los ojos sorprendido, pero inmediatamente cambió su rostro a uno de disgusto. El resto consejo tenía casi la misma expresión que Dance. Los otros líderes de clanes tenía expresiones variadas entre alegría y felicidad. Están en una parte privada del hospital de Konoha y se les ordenó al personal que mantuvieran todo en secreto bajo pena de traición si hablan, agregó el Hokage. Ninguno había salido de la impresión todavía. Bueno, Dance estaba molesto, pues si Minato estaba vivo significaba que regresaría a ser el Hokage de la aldea. Maldijo su suerte. Coco, ¿cómo es posible? Mikoto aún tenía la misma expresión de asombro. Aún no lo sabemos, esperaremos a que despierten para poder saber qué fue lo que sucedió, contestó Shikaku. ¿Cuál es el estado de los dos?
Minato está más grave, según el diagnóstico médico tenía signos de tortura, aparte de deshidratación y su mala condición física. Por su parte Kushina solo tenía un pequeño agujero en su hombro izquierdo, y su fuente de chakra al igual que la de Minato estaba dañada, pero los médicos pudieron solucionarlo, contestó Shikaku que se había levantado y colocado a la par del Hokage. Ya veo, ¿cuándo podemos visitarles? Preguntó Tsume. Mikoto quería hacer la misma pregunta. Eso lo sabremos más tarde, aún están siendo atendidos, contestó el Hokage con seriedad pues él ni él los había visto. Estas son muy buenas noticias, que el rayo de Konoha esté vivo significa un gran poder ofensivo para nosotros, comentó alegre el líder del clan Yamanaka. Concuerdo contigo Inoichi. Replicó el líder del clan Akimichi. Dance y algunos del consejo tenían una expresión de disgusto, no les agradaba la idea que Minato retomara su puesto como Hokage. Cambiando de tema, Hiruzen, ¿qué sucedió con la búsqueda del Hinchikiri?, preguntó un hombre del consejo. Todos voltearon a ver al Hokage, no encontraron nada importante. Fue lo que respondió el Hokage. Otro hombre del consejo entrecerró los ojos dudando de las palabras del Hokage. ¿Y nos dirás la verdad sobre quién te dio la información de su paradero?, preguntó con sospechas. Hiruzen suspiró. No sé por qué seguimos tratando ese tema, les comuniqué que la información fue anónima, mintió el Hokage. Nadie más preguntó sobre el tema, aunque la mayoría del consejo dudaba de la palabra del Hokage. Retomando el tema de Minato, ¿qué pasará con el puesto de Hokage?, preguntó de repente Dance muy serio. Todos en la sala ya sabían la doble intención de ese comentario. Sabes que Minato es el Yondaime Hokage, incluso si se le creyó muerto, cuando recupere su condición como ninja volverá a ser el Hokage, respondió Hiruzen, quien era uno de los que mejor conocía a Dance y sabía muy bien que él quería ser el Hokage. La mayoría estaba de acuerdo con la decisión del Sandaime. Aún creo que eso es una decisión apresurada. No sabemos si todavía sigue siendo el mismo ninja que impresionó a todos en el pasado, dijo Koharu. La mayoría de allí presente sabía que esa anciana apoyaría a Dance en todas sus decisiones. Lo averiguaremos cuando despierte, te prometo que veremos resurgir al rayo de Konoha, defendió Hiruzen con mucha seguridad. Todos los líderes de los clanes estaban de acuerdo con el retorno de Minato como Hokage. La reunión terminó tarde porque discutieron algunos temas, uno de ellos incluía una alianza con el Mizukage para destruir la rebelión, el cual sería pospuesto porque tenían que discutirlo mejor. Hospital de Konoha. En la parte privada del hospital custodiada por Anbus, descansaba Kushina Uzumaki, que hace poco había terminado de ser atendida por los ninjas médicos. Desde que se durmió de camino a Konoha no había despertado ni ella ni Minato, llevaban casi 15 horas dormida, era normal después de todo lo vivido hace 10 años. Ella por fin estaba en casa. Flashback. Era un caluroso día en Konoha. Kushina estaba en casa preparando la cena para su esposo que no tardaba en llegar. Había preparado curry para Minato. Para ella hizo un tazón de ramen que se sentó a degustar antes que llegase su esposo. Deliciosos datebane. Susurró entre bocados Kushina saboreando el ramen, y se tocaba su vientre que ya estaba enorme. Sé que a ti también te gustará Naru-chan, estoy en casa. Se escuchó una voz desde la sala. Kushina se dirigió hacia esa voz. Minato-kun, gritó la Uzumaki abrazando al rubio, quien le devolvió el abrazo con cuidado. Espero no haberme tardado mucho, le dijo Minato deshaciendo el abrazo, pero manteniendo el agarre de su cintura. No te preocupes amor, te esperaría toda la noche de ser necesario, le dijo con una sonrisa cariñosa la pelirroja. Minato le miró directamente a los ojos. No me gustaría que hicieras eso Kushina-chan, no mientras estés embarazada, no sería bueno para Naruto que trasnoches, le dijo Minato en tono cariñoso, agachándose quedando a la altura del vientre de Kushina. Kushina tocaba el cabello del ninja rubio. Naruto crecerá siendo un niño muy fuerte, sé que será amable y justo, no le faltará nada mientras pueda dárselo, y es afortunado porque tendrá la mejor madre del mundo, susurraba Minato al vientre de la pelirroja. Kushina se conmovió por las palabras de su esposo Minato-kun. En un tono sensual le llamó Kushina tocándole la mejilla. Minato se levantó y besó con intensidad a la pelirroja. Eso pudo haber ido más lejos, pero el estómago de Minato gruñó. Jaja, será mejor que vayamos a comer, debes estar muy hambriento Tebane, rió entre los labios del rubio. El rubio le dio un último beso antes de que los dos se fueran a la cocina. Desde el techo de una casa lejana, alguien los miraba por la ventana. Pronto tendré tus células Kushina Uzumaki, susurró con una voz macabra el hombre serpiente. Fin del flashback. En el hospital Kushina y Minato estaban en cuartos separados, ambos con mucha seguridad de los Anbu. Cuando terminó la reunión de consejo, Mikoto y Tsume se dirigieron al hospital para ver a su amiga, aunque fuera solo un momento. De alguna manera consiguieron entrar a verla, y cuando la vieron en la camilla descansando se acercaron. Kushina,
Susurró con tristeza Mikoto, tocando la mano de la pelirroja y sentándose cerca de ella. Tsume se acercó por el otro lado, ella solo veía su pecho, que bajaba y subía al ritmo normal. Me alegro que estés viva Kusina, pero me destroza verte así, susurró Tsume sentándose a la par de pelirroja. Se quedaron un rato más haciéndole compañía, pero después de un rato cruzaron miradas para irse, pero se detuvieron cuando escucharon que Kusina hablaba dormida. No, vete, mi bebé, no. Susurraba la pelirroja haciendo leves movimientos con la cabeza. Mikoto y Tsume se acercaron rápidamente y se colocaron a su lado. Tranquila Kusina, estamos aquí, le decía Tsume, pero Kusina seguía hablando dormida. Estaba soñando aquella noche en la que se separaron de Naruto. Flashback, hace 10 años. Kusina había salido a hacer las compras acompañada de su amiga Mikoto y Tsume, llevaban casi 2 horas comprando ropa para bebé. Mira, este Kusina es tan pequeñito, decía Tsume sosteniendo unos pequeños zapatos. Kusina y Mikoto ya habían comprado mucha ropa para el futuro Namikaze. Cuando se disponían a irse a sus respectivas casas, Kusina a lo lejos vio algo que le llamó la atención y se fue lo más rápido, dejando atrás a sus 2 amigas. Espera Kusina, ¿a dónde vas?, le gritó Mikoto, que iba detrás de ella junto a Tsume. Kusina llegó hasta una tienda donde se quedó observando algo detrás de unas vitrinas. Kusina, ¿por qué nos dejaste así?, le cuestionó Tsume, pero Kusina seguía inclinada viendo algo detrás de la vitrina. La curiosidad las dominó a las 2 y se inclinaron para ver qué veía ella. ¿Qué es lo que ves tanto?, preguntó Tsume. Kusina le señaló un collar que tenía el símbolo del clan Uzumaki, era de color plateado además de ser muy costosos. Lo quiero, pero gasté todo el dinero en ropa para Naru-chan, suspiró Kusina. Mikoto y Tsume cruzaron miradas y al parecer ambas pensaron lo mismo. Se levantaron y se dirigieron hacia el mostrador de la tienda. Kusina las miró extrañada y cuando regresaron traían una pequeña caja con ellas, y se la entregaron a la pelirroja. ¿Qué es esto?, preguntó confundida la pelirroja abriendo la pequeña caja y vio el collar con el símbolo de su clan. Se conmovió por el obsequio de sus amigas chicas. Gracias, le dijo Kusina dándoles un abrazo a las 2, quien compartieron una sonrisa. Más tarde ese día Kusina se estaba cambiando de ropa y pensaba lucir ese collar en la cena con su esposo. Estaba a punto de ponérselo cuando sintió un dolor en su vientre que la hizo tirar el collar. Se recargó en la cama de su habitación. Minato, que estaba en la sala, corrió rápido para ver qué es lo que sucedía. Kusina-chan, ¿qué sucede?, preguntó preocupado el rubio entrando por la puerta, buscando con su mirada a su esposa. Cuando la vio sentada en la cama se apresuró a acercarse a ella. El bebé está por venir, dijo con dificultad la pelirroja tocándose el estómago. Minato rápidamente la cargó en brazos y usó Irain-shin no Jutsu, Jutsu del dios del rayo, y apreció en el lugar que tenían planeado para que Kusina diera luz. Todo estaba preparado para que el sello que mantenía al Kibi dentro de ella no se rompiera. La recostó en la cama mientras desaparecía e instantáneamente reaparecía con 2 ninjas médico que al principio estaban un poco desorientados, pero con los gritos de dolor de Kusina sabían que tenían que hacer, puesto que el Hokage ya los había elegido desde antes para que se encargaran del parto de su mujer. Minato empezó a hacer sello para mantener al Kibi encerrado mientras su hijo nacía. Después de unas horas de parto, unos lloriqueos hicieron que Minato dirigiera su mirada a uno de los ninjas médicos que tenían a un pequeño bebé, pelirrojo con 3 marcas de bigote en sus mejillas. La felicidad de ser padre lo invadió. El médico que tenía al pequeño en brazos lo llevó para que Kusina pudiera verlo. Jaja. Por fin soy padre, dijo emocionado Minato acercándose a Kusina. Naruto, susurró con lágrimas de felicidad Kusina. El doctor se llevó al bebé para terminar de limpiarle bien. Ahora tenemos que terminar de cerrar el sello para reprimir a Kibi, dijo Minato a Kusina, pero un ruido detrás de ellos llamó su atención. Yondaime Hokage Minato, aléjate de la Jinchuriki si no quieres que tu hijo muera tras su primer minuto de vida, dijo un hombre con una máscara sosteniendo en sus manos a Naruto. Minato se asustó. ¿Tú quién eres?, preguntó tomando posición de batalla. El hombre con la máscara sacó un kunai y lanzó a Naruto al aire. Minato, usando su Irain-shin no Jutsu, alcanzó a tomar a su hijo en brazos antes de que el hombre con máscara lo apuñalara. Sellos explosivos, dijo en sus pensamientos Minato al ver los sellos pegados a la tela que cubría a Naruto. Se teletransportó lejos de allí para que los sellos exploran lejos de su esposa e hijo. Bien, Naruto no está herido, pensó aliviado el Yondaime cuando se apareció en alguna parte de Konoha, pero pensó mejor la situación. Ese tipo me obligó a usar el Irain-shin no Jutsu, quería separarme de Kusina-chan. Entonces su objetivo era ella.
Diablos, debo darme prisa, analizó la situación Minato mientras desaparecía y dejaba a Naruto en una casa lejos, y se volvió a teletransportar hasta a donde quedó Kushina. Cuando llegó vio a un enorme zorro de 9 colas que estaba a punto de aplastar a su esposa, rápidamente se teletransportó y tomó a su esposa, salvándola de ese ataque del Kibi. Desde un lugar lejano un hombre de piel blanca y cabello negro largo veía todo algo sorprendido por la aparición del Kibi, no pudo evitar sonreír. Por fin, se presentaba una oportunidad para tener a un Uzumaki en sus manos. Saltó de árbol en árbol sin perder de vista a Kibi, no podía confiarse si ese monstruo andaba libre por ahí. Esperó pacientemente a que Kibi destruyera Konoha. Quería destruirla él mismo, pero no es como que quisiera enfrentarse a Kibi. Pasó una hora en la que Konoha batalló con Kibi, pero Yondaime Okage sacó fuera de la aldea al zorro con su Irain-Shin no Jutsu. Orochimaru gruñó, molesto ese maldito de Minato. Primero cuando estuvo a punto de obtener a Kushina en el pasado, llega el bastardo y frustra sus planes además de que después, le robó el puesto como Yondaime Okage que tenía muy merecido. Después de la aldea, Minato era lo que más odiaba. Minato no llevó al Kibi tan lejos de la aldea porque desde donde Orochimaru estaba lo podía ver, bueno también que el Kibi era enorme. Fue rápidamente hacia allí sin acercarse demasiado, tampoco es que pudiera hacerlo porque había unas cadenas rodeando el área donde estaba Kibi. Dentro pudo ver a Minato y Kushina que peleaban contra el zorro. En una cesta creyó ver un bebé, supuso que era el hijo de Minato, pues Kushina ya no tenía la enorme barriga. Observó cómo Minato hizo un extraño jutsu que él desconocía y de repente estaba sellando al Kibi, pero el zorro seguía luchando y atacó al bebé con una de sus garras. Minato y Kushina se interpusieron y sus pechos fueron atravesados por la garra del enorme zorro. Kushina aseguró que el Kibi no se moviera usando su Konfsa, después el zorro fue sellado. Cuando la barrera del Konfsa desapareció, fue rápido para ver si esos dos estaban muertos, para su enorme fortuna estaban vivos los dos, escupió algo de su boca que los envolvió. Estaba a punto de hacer lo mismo con Naruto, pero escuchó que los ninjas de Konoha se acercaban, así que lo cogió con todo y cesta. Lo llevaba, pero cerca de unos árboles el símbolo del estómago de Naruto empezó a brillar y el cuerpo de Naruto hervía, no podía tocarlo. Decidió dejarlo, después podría venir por él. Desapareció rápidamente dirigiéndose al país del sonido. Cuando llegó al país del sonido colocó los cuerpos en una superficie plana. Lo que había escupido retuvo la pérdida de sangre, mas sin embargo no la paró. Empezó a curarles. Se tardó mucho en curar esa enorme herida, pero gracias a varios experimentos logró crear un jutsu que regeneraba las células, pero gastaba una cantidad masiva de chakra además de que requería una gran cantidad de tiempo sin moverse del lugar, y aún así era poco lo que podía regenerar y podía regenerarse a él mismo. Llevó sus cuerpos a su base subterránea, dejó a Minato en una celda cerrada, y a Kushina la recostó en una cama de quirófano. Quería analizar su sangre y todo para descubrir el secreto de la longevidad de los Uzumaki. Si lo descubría podía hacer que el tiempo de vida fuera más largo y así aplicarlo a su próximo recipiente. Aparte de que los Uzumaki tenían grandes cantidades de chakra, incluso tuvo la idea de usar a Kushina como incubadora, y tener más Uzumaki, pero, así como llegó esa idea se fue. Pasó 3 meses seguidos investigando sin ningún resultado aparente, se empezaba a frustrar, pero para su fortuna se encontró con un chico de cabellos blancos que parecía saber mucho de medicina y pudo encontrar glóbulos rojos extraños. Empezó a investigarlos y descubrió que ese era uno de los factores para la larga vida de los Uzumaki. Era poco, pero por lo menos había descubierto algo. Pasaron 2 años en los que empezó a tener más avances, pero ocurrió un problema debido a la enorme fatiga que recibía el cuerpo de Kushina. Empezó a entrar en un estado de coma, y necesitaba a Kushina estuviera conscientes, pues ahora investigaba su actividad cerebral. Tuvo que esperar a que ella despertara de ese coma. Pasaron alrededor de 3 años hasta que despertó un día y pudo continuar la investigación. Por otra parte, Minato estaba en la misma celda encerrado, siendo torturado todos los días y curado al final del día para que no muriese. Aún después de ser torturado tantas veces, Minato siempre preguntaba por su esposa, aunque los carceleros nunca le respondían directamente a la pregunta del rubio. Les gustaba torturarlo más psicológicamente, haciéndole creer que ellos violaban a Kushina y todo tipo de provocaciones que afectaban a Minato. Minato no podía usar ningún tipo de jutsu porque tenía una barra de hierro clavada en su hombro que robaba su chakra, y al ser torturado casi sin descanso, las fuerzas lo abandonaron. Orochimaru fue varias veces en personas a contarle las cosas que le hacía a su esposa, como la tenía de rata de laboratorio. 3 años más pasaron en aquel lugar, que era el infierno completo para Minato y Kushina.
La pelirroja estaba en la camilla del quirófano, donde había pasado los últimos 3 años desde que despertó del coma. Sentía que la cabeza le iba a explotar, era un dolor terrible y lo peor es que ella no podía hacer nada para aliviarlo, pero lo que no soportaba era haber dejado a su hijo huérfano en Konoha, eso la desarmaba. Jamás lloró por los experimentos que Orochimaru hacía con ella. Lo que le hacía llorar mares de lágrimas era su pequeño Naru-chan. Siempre se preguntaba si estaría bien, si habrá comido ese día, si se habrá puesto ropas limpias, y lo que más pensaba era si su hijo era feliz. Ella quería pensar que lo era. En realidad, Naruto era la razón más importante por la que no se podía permitir morir. Aunque sea una vez deseaba verlo, abrazarlo y nunca soltarlo, cambiarlo ella misma, aunque sabía que Naruto ya tendría 8 años, no le importó, quería pasar tiempo con él. La otra persona que siempre invadía sus pensamientos era su esposo. Ella desconocía si estaba vivo, aunque algo en su interior le decía que lo estaba. Su hijo y su esposo eran su única familia, eran invaluables para ella. Minato pensaba con menos frecuencia en Naruto, no porque no le amara, sino porque era torturado todos los días. ¿Quién tendría la capacidad de pensar en esa situación? Kabuto un día llegó a la camilla donde se encontraba Kushina, y se acercó para hablar con ella. ¿Sigues pensando en Minato-san y tu hijo?, le preguntó el peliblanco. Kushina solo dirigió su mirada cansada hacia donde provenía la voz. Te tengo malas noticias, le dijo Kabuto en un tono misterioso. Kushina quería hablar, pero no podía, estaba demasiado debilitada. Pues, Kabuto. Se escuchó una voz que ella conocía bien, la había estado escuchando por los últimos 8 años. Kabuto volteó rápidamente a Orochimaru-sama. Dijo el peliblanco poniéndose enfrente del hombre serpiente. ¿Qué demonios pensabas hacer? Sonó molesto Orochimaru. Kabuto no respondió. Si vuelves a hacer una estupidez no dudaré en matarte, le amenazó el hombre serpiente. Kabuto asistió y se fue de la sala. Orochimaru volteó a ver a Kushina con una sonrisa, lamiéndose los labios con su enorme lengua, y salió después de Kabuto. Kushina se quedó pensando en las palabras que le dijo el peliblanco, y con mucha curiosidad y preocupación por eso que no alcanzó a decirle. Con el paso de los 2 próximos años, ella estaba perdiendo las esperanzas de ver otra vez a hijo. El hecho pensar que estando ella viva no podría verlo, aunque fuera una vez, hacía que el mundo se le derrumbara. Pero cuando todo parecía perdido, cuando creyó que moriría en ese lugar, llegó ese enmascarado y la salvó. Sintió unas ganas enormes de seguir viviendo, y más aún cuando vio vivo a su esposo. Aunque estaba muy malherido, no apagó la felicidad de tener una oportunidad verdadera de volver a Naruto. Por fin, Sochi, hijo, podré estar contigo, pensaba la pelirroja mientras era llevada en la espalda del hombre de cabello negro. En ese grupo el único que le llamaba la atención era el chico que llevaba máscara. No sabía por qué ese chico la hacía sentir algo que no había sentido desde hace 10 años, la calidez familiar que solo sentía con Minato y sus amigas. Era extraño para ella. Cuando aún estaban en la base y se encontraron con los ninjas de Konoha, se sorprendió de ver a Kakashi tan adulto. No parecía aquel chico medio delgado que vio por última vez. Ahora era todo un hombre. La nostalgia la invadió. Aún estaba algo cansada, pero trató de hablar con Kakashi, aunque fue poco lo que hablaron, más bien solo fue un intercambio de palabras. Se sorprendió mucho cuando el enmascarado que la salvó hizo un enorme agujero con un puño hecho de fuego. Había visto muchos jutsus increíbles y asombrosos, pero esa técnica de ese enmascarado la impresionó de sobremanera. Al salir de la base y que los pocos rayos de sol que todavía quedaban le iluminaron su cara, le hizo cerrar los ojos. No había visto el sol en mucho tiempo, y tampoco había sentido la brisa fresca en su piel. Recordó sus años en ese lugar y la razón por la que seguía viva. Al pensar que vería a Naruto no podía evitar sentirse nerviosa. Le daba mucho miedo de que su hijo no la aceptara como madre, o que la odiara por dejarlo solo esos 10 años. Un montón de dudas inundaron su cabeza. Escuchó decir a Kakashi que ella y Minato serían llevados al hospital de Konoha. Una sonrisa se formó en sus labios. Había llegado la hora. El momento que vería a su hijo. Naruto. Fin del flashback. Mikoto Itsume se había preocupado cuando Kushina se movía dormida de un lado para otro, parecía tener una pesadilla. Susurraba algo que era inaudible para ellas. Se acercaron intentando despertarla, pero no lo conseguían. Kushina empezó a sudar, las lágrimas bajaban por sus mejillas, su respiración se volvía pesada, su cuerpo temblaba, tenía miedo, estaba horrorizada. Sueño de Kushina. Ella se encontraba en Konoha, más específicamente en el parque de Konoha. Estaba tirada en el suelo llorando, tocó sus mejillas y pudo ver rodar sus lágrimas. Parado enfrente de ella se encontraba un chico de cabellos rojos, ojos azules y con la cara tapada por sus cabellos. Naru-chan, perdóname.
decía ella entre sollozos, mientras intentaba pararse y veía a su hijo que tenía una mirada de decepción como, ¿cómo pudiste abandonarme? Gritó el pelirrojo con mucho rencor en su voz, las palabras del pelirrojo la destrozaban. Xochi, yo. No encontraba las palabras para explicarle lo que vivió allá, su corazón latía rápidamente, se estaba empezando a deprimir por el rechazo de su hijo. No tienes ningún derecho de llamarme así. Gritó aún más enojado, Kusina estaba muy herida, lo que más temía se estaba haciendo realidad. No, tal vez no lo tengan, Tebane, susurró tan bajo que hasta ella dudó si en realidad lo dijo. Naruto se dio la vuelta, apretó los puños. Desearía jamás haber sido vuestro hijo, con odio en sus palabras dijo Naruto marchándose. Kusina abrió los ojos en grande, sintió con el corazón se le partía a la mitad, solo veía a su hijo marcharse, sentía que se ahogaba entre su propia respiración. No podía alcanzarlo. No, espera. Decía en unos pequeños susurros. Naru-chan. Aumentaba el tono de voz Naru-chan. Gritó un poco más fuerte, la pelirroja que veía como la imagen de su hijo cada vez estaba más lejos, parecía inalcanzable. Naruto. Gritó la pelirroja despertándose y levantándose violentamente, tomando por sorpresa a Mikoto y Tsume que se asustaron al escuchar ese desgarrador grito. La pelirroja miraba a todas partes desorientada, no recordaba dónde estaba horrorizada por ese sueño, sus mejillas estaban mojadas por las lágrimas que derramó mientras dormía. Se le dificultaba respirar, su cuerpo temblaba. Mikoto y Tsume se acercaron tocando su hombro, pero la pelirroja se asustó como si hubiese visto al mismo demonio. Esa pesadilla la había dejado muy perceptible. Vio detenidamente a las dos mujeres y se empezó a relajar. Kusina-chan. ¿Le llamo Mikoto? La Uzumaki volteó hacia la voz que le llamó. ¿Mikoto-chan? Preguntó impactada la pelirroja, aún no estaba segura si en verdad era ella, pues tenía cambios notables, era más voluptuosa a como ella la recordaba y estaba más hermosa. Mikoto no pudo contener las lágrimas y abrazó a su amiga. Kusina-chan. Decía entre sollozos la azabache. Kusina solo recibía el abrazo. No puedo creer que estés viva, dijo con una voz rota Tsume conteniendo las lágrimas y abrazando junto a Mikoto a Kusina. La pelirroja estaba algo confusa, pero enseguida les devolvió el abrazo. Chicas. Susurró llorando la pelirroja, y gozando del reencuentro. Naruto/Ashirama. Ya habían salido del país de arroz, decidieron detenerse en el país de las aguas termales, quisieron descansar un poco, se hospedaron en una posada dejando a Tayuya en la habitación, cada quien hizo turno para cuidar de la pelirroja, mientras el otro se bañaba. Decidieron comer allí pues Tayuya aún no despertaba y no podían dejarla sola. Naruto después de comer se había quedado a pensar todo lo sucedido en la base subterránea. Pensó en Ase, se preguntó si encontró a su esposa e hijos, aunque no lo conoció bien le agradó mucho. También pensó en los demás que estaban en la celda. Cuando pensó en la mujer pelirroja un sentimiento extraño lo invadió, era la primera vez que lo sentía, había sido solo con esa mujer y el hombre rubio, ¿quiénes serían realmente esas personas?, se cuestionaba el pelirrojo. Kurama se había mantenido callado todo el día, él sabía muy bien quiénes eran esos, pero no sabía si decirle a Naruto, si lo hacía probablemente querría regresar y sería atrapado por Konoha, no podría realizar lo que se propuso, y corría el peligro que si Konoha descubría su poder lo utilizarían como un arma. Jamás volvería a permitir que Konoha lastimara a su cachorro, esta era también su promesa de hace tiempo, aunque se arriesgaba a que Naruto le odiara, pero él lo hacía por su bien. ¿Qué tanto piensas Kurama-nii? Preguntó pelirrojo sacándole un susto a Kurama que estaba distraído. Ah, no nada. Dijo el zorro un tanto perezoso, estuviste muy callado cuando estuvimos en la base, ¿por qué? Le preguntó el pelirrojo. Kurama suspiró, no tenía nada que decir. Contestó el zorro, Naruto no se tragó eso así. Dijo Naruto con un tono sarcástico. Kurama intentó pensar en algo rápido para distraerlo, pero nada se le ocurría. Naruto, nos iremos mañana a primera hora, prepara tus cosas, le ordenó el Hokage. Naruto se levantó rápido y fue a hacer lo que el Hokage le dijo. Kurama respiró aliviado y le agradeció internamente a Hashirama, aunque si se lo preguntaban lo negaría rotundamente. Al día siguiente los dos se levantaron temprano, alistaron sus cosas y salieron de la posada. Cuando pasaba por el medio del pueblo, a lo lejos vieron a unos hombres furiosos buscando a alguien, pero lo más interesante era una mujer rubia acompañada de una chica de cabello negro corto con un cerdito que parecían estar escondiéndose. Hashirama se paró en seco, y Naruto se extrañó. ¿Sucede algo, sensei?, preguntó el pelirrojo. Hashirama discretamente señaló a la mujer rubia. Naruto la volteó a ver. ¿Qué pasa con esa mujer?, preguntó más interesado el pelirrojo.
Creo es mi nieta, Tsunade. Contestó Hashirama tranquilamente. Naruto tardó un poco en procesar la información, pestañeó un par de veces y griega. ¿Nieta? Gritó el pelirrojo sorprendiéndose de sobremanera. Hashirama le tapó la boca, pero no lo hizo a tiempo pues llamó la atención de las dos mujeres. Lo siento, dijo Naruto disculpándose. Las mujeres observaron que Chico llevaba una chica en la espalda. La pelinegra se acercó cargando al cerdo en sus brazos. ¿Qué le pasó?, preguntó la pelinegra. Naruto se acomodó a Tayuya en su espalda. La encontramos muy golpeada, y solo le dimos primeros auxilios, dijo Naruto con nerviosismo. La azabache no reparó en si eso era verdad. Tráela por Aku. Y, le dijo Shizune dirigiéndose hacia una casa que parecía inhabitada, pero Tsunade la detuvo. Espera Shizune, ¿qué crees que haces ayudando a extraños?, preguntó con un tono de enojo que hizo estremecer a la azabache. Pues estaba herida. Intentó justificarse la pelinegra, pero entre más se acercaba la rubia más nerviosa se ponía. El cerdito que cargaba Shizune estaba temblando de miedo. Tsunade, le llamó a Hashirama. La rubia lo volteó a ver con una cara de fastidio total. ¿Qué quieres? O mejor dicho, ¿quién eres?, preguntó la rubia. El Shodai sonrió debajo de la capucha. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te vi, Tsunade, dijo con misterio Hashirama. Tsunade arqueó la ceja y se colocó las manos en las caderas. ¿Nos conocemos?, preguntó con intriga la rubia, pero sin cambiar su expresión de enfado. Tal vez tú no me recuerdes, le dijo el Shodai quitándose la capucha. La rubia tardó un poco en dar quién era. Cuando se dio cuenta abrió los ojos en grande, iba retrocediendo en pequeños pasos, no creía lo que veía. Shizune no entendió la reacción de Tsunade. A Naruto lo que le sorprendió fue que su maestro se quitara la capucha. Imposible, tartamudeaba Tsunade, que seguía retrocediendo, pero se tropezó y se cayó de culo. Shizune quiso ayudarla, pero se detuvo cuando Hashirama se empezó a acercar a Tsunade. Seguía tartamudeando la rubia mientras veía cómo Hashirama se acercaba a ella. Tranquilízate Tsunade, te lo explicaré, pero necesito que te calmes. La trataba de tranquilizar el Shodai. Tsunade aún seguía sin creer lo que veía. Será mejor que nos vayamos, dijo de repente Naruto, señalando una turba furiosa que se dirigía hacia ellos. Todos lo vieron. Shizune cogió del brazo a Tsunade y les hizo una señal a los dos encapuchados para que le siguieran. Se dirigieron hacia la casa deshabitada. Entraron rápidamente despistando a sus perseguidores. ¿Por qué los perseguían?, preguntó Naruto recostando a Tayuya en un sillón que estaba por allí. ¿Quién sabe?, mintió Shizune silbando haciéndose la desentendida. Tsunade solo observaba a Hashirama como si fuese un fantasma. Chica rara, dijiste que podías ayudar a Tayuya, le dijo sin cuidado en sus palabras el pelirrojo. A la chica pelinegra le dio un tic nervioso en la ceja. Me llamo Shizune, lo corrigió la azabache. Está bien, Shizune Nee-chan. Con una enorme sonrisa le respondió el pelirrojo. Naruto se quitó la capucha dejando ver su rostro y su cabello. Tsunade y Shizune lo reconocieron enseguida. Naruto Uzumaki, dijeron al unísono. Naruto las vio con sorpresa. ¿Por qué estás tú con él?, preguntó Shizune más confusa que nunca. Tsunade ya había formulado la misma pregunta. Es una muy larga historia, dijo el pelirrojo rascándose la sien. Soy todo oídos, contestó Tsunade. Hashirama se aclaró la garganta llamando la atención de los tres presentes. Primero podrías atender a Tayuya, le solicitó el Shodai a Tsunade. La rubia aún lo miraba como si fuera un fantasma. Espera un momento, ¿cómo sé si en realidad eres mi Hichan?, preguntó Tsunade creyendo firmemente que ese era solo un impostor queriendo abusar de su debilidad familiar. Hashirama solo suspiró y le mostró la mano. De ella nació una pequeña flor. Mokuton, susurró la rubia. Shizune también está impresionada cuando Tsunade lo llamó Hichan. Por su parte Naruto quiso saber cómo sacó una flor de su mano. Además, quería pedirte otro favor, dijo con misterio el Shodai. Los tres le vieron con curiosidad. ¿Y qué puede ser eso?, preguntó Tsunade interesada en lo que diría su abuelo. Shizune estaba igual, hasta Naruto tenía una gran curiosidad. ¿Podrías hacer un brazo para mi alumno?, dijo con una sonrisa el Shodai. Konoha. Después de que Mikoto y Tsume se despidieron de Kusina, fueron hacia la oficina del Hokage a hablar sobre cómo le dirían a Kusina lo de su hijo. Adelante, dijo el Hokage, permitiendo el paso de quienes tocaron la puerta. Buenas de nuevo, Hokage-sama, dijo Tsume llegando al escritorio del Sandaime. Las dos tomaron asiento. ¿Qué querían hablar conmigo?, preguntó Hiruzen dejando de lado su papeleo y poniendo su atención de las dos mujeres. Supongo que ya sabrá que Kusina despertó, ¿verdad?,
Empezó la charla Tsume, el Hokage asistió, los Anbu le había notificado. Nosotros venimos de verla, despertó justo cuando estábamos en la habitación, y lo primero que preguntó fue sobre su hijo, de alguna manera evitamos responder, por suerte llegó un médico y le ordenó descansar, y pudimos salir sin responder esa interrogante. Pero cuando vuelva a despertar, ¿qué le diremos? Preguntó con seriedad Tsume, y Hiruzen no supo qué responder. Ahora que lo pensaba, ¿qué le diría? ¿Que la aldea despreció a su hijo desde el momento en que ellos desaparecieron? ¿Que siempre estuvo solo? ¿Que él no pudo hacer nada al respecto? Eran muchas cosas que se preguntaba Hiruzen, se sumergió tanto en sus pensamientos que se le olvidó que tenía compañía. Hokage-sama. Gritó la Inuzuka, Hiruzen salió de sus pensamientos con un susto. Mikoto rió entre dientes por el susto del Hokage. Dime qué es lo que haremos. Siguió interrogando la castaña. Hiruzen suspiró. Tendremos que decirles la verdad, debes saberla, dijo con seriedad el Hokage. Las mujeres se imaginaron que diría eso, pero querían asegurarse. Es justo lo que pensamos Mikoto y yo, confesó Tsume. Hiruzen las miró con seriedad. Estoy seguro que lo que le diremos a Kusina sobre su hijo la deprimirá mucho. Cuento con ustedes para que la ayuden a conllevar eso, no podemos dejar que haga una locura. Hokage estaba demasiado serio. Mikoto y Tsume asistieron. ¿Aún no dan con el paradero de Naruto? Preguntó Mikoto preocupada. Tsume la volteó a ver. No, todo lo que se lo dije en la reunión de esta mañana, replicó el Hokage dando por terminada esa charla. 3 semanas habían pasado desde que Mikoto y Tsume fueron a la oficina del Hokage, ahora se encontraban allí otra vez, pero esta vez acompañadas de Minato y Kusina, que ya estaban un poco mejor. Minato, Kusina. Llamó la atención el Hokage. Kusina le volteó a ver muy enojada. Espero que esto sea para hablar de Misochi, llevo las últimas 3 semanas preguntando por él y todos evitan mis preguntas de Bane, sonó molesta la pelirroja. Hiruzen tragó duro. Tranquila Kusina-chan, ahora responderán todas nuestras preguntas, dijo serio Minato, pero fue un grave error decirle a Kusina que se calmara. Esta le volteó a ver con una mirada que haría mearse en los pantalones a cualquiera. Minato tragó duro y pensó lo mismo que Hiruzen. Da miedo. Pensaron al unísono los Hokage. Kusina regresó su mirada a Hiruzen. ¿Dónde está Misochi? Preguntó seria la pelirroja. Hiruzen se puso serio, apretó los puños, suspiró preparándose para contarles. Kusina, Naruto, desapareció. Dijo el Hokage. Kusina abrió los ojos a más no poder, su cuerpo empezaba a temblar y retrocedía a pasos lentos. ¿Qué? Tartamudeaba la pelirroja, la respiración se le entrecortaba, su corazón se agitó, el miedo la invadió. Minato estaba igual que Kusina, pero este se controló un poco. Desde el ataque del Kibi hace 10 años, los aldeanos se empezaron a llenar de odio, rencor y remordimiento. La aldea se estaba hundiendo en esos 3 sentimientos, pero desde que todos se enteraron que un pequeño niño era el contenedor del monstruo que les hizo perder mucho, dirigieron todos esos sentimientos hacia el pequeño Naruto, les contaba él. Hokage, Kusina no dejaba de temblar, todo lo que ella había planeado hacer con su hijo se cayó como un castillo de arena. Naruto pasó huyendo de los aldeanos que querían desahogar el odio que yacía en su interior, en muchas ocasiones fue golpeado hasta quedar inconsciente. Kusina estaba llorando. Sin perder detalle del relato, los niños con los que intentaba jugar, lo despreciaban por órdenes de sus padres que lo veían como un monstruo. El Hokage no pudo evitar que lágrimas rodaran por sus mejillas, nunca fue bien recibido en esta aldea. Él siempre me preguntó por sus padres, si ellos lo amaron. Minato tampoco pudo contener las lágrimas, las rodillas le fallaban. No pude contarles de ustedes, me daba miedo que supiera que su padre era el Yondaime y fuera perseguido por tus enemigos. Minato. Naruto pasó solo toda su niñez, no pudo hacer amigos de su edad, eran pocos las personas que trataban a Naruto como una persona. Las rodillas de Kusina se dieron, estaba tirada en el suelo, en una escena similar a aquel sueño, y yo fui un estúpido por no cuidarlo mejor. Se tapaba la cara el Hokage tratando de limpiarse las lágrimas, por mi culpa él perdió un brazo, estaba al borde de la desesperación total. Mikoto y Tsume se acercaron y la abrazaron. Minato se había recargado contra la pared. Pensando en todo lo dicho por el Hokage, me perdonaré haberlo dejado sufrir tanto. El Hokage se tranquilizó un poco aunque su voz aún sonaba rota. En su cumpleaños 3 él vino a mi oficina a preguntarme si quería ir con él a comer ramen, le encantaba mucho, pero yo le dije que estaba demasiado ocupado. No recordaba que era su cumpleaños, aún así él decidió ir por su cuenta y en el camino unos hombres le robaron el dinero y lo golpearon. Él quedó llorando en el suelo mientras los aldeanos. Hiruzen volvió a dejar escapar lágrimas al recordar ese día.
Kusina podía sentir el dolor de su hijo, le ardía el pecho saber lo que su hijo sufrió. Naruto desapareció de Konoha después de perder su brazo izquierdo, intentamos buscarlo, pero no lo hemos encontrado aún. Terminó de relatar el Hokage. Kusina se había quedado paralizada, el único sonido que ella podía escuchar era el de su corazón latiendo agitado. Sentía que el alma se le había ido. Sus esperanzas habían desaparecido. Su hijo no estaba. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto lleva desaparecido?, preguntó enfadado Minato, mientras miraba con furia al Hokage. 5 años. Contestó el Hokage bajando la cara, no quería ver la reacción de los dos. ¿Sí, 5? Susurró Minato volviéndose a recostar en la pared y deslizándose hasta el suelo. Kusina parecía estar muerta, que solo por el sonido de su respiración agitada supieron que no lo estaba. Hiruzen se sentía una escoria, pero recordó algo que tenía en su escritorio, rápidamente buscó en sus cabezas atrayendo la atención de casi todos. Sacó el collar que él había guardado para entregárselo a Naruto, se levantó del escritorio y se dirigió donde estaba Kusina. Kusina. Le llamó Hiruzen, esta seguía en su estado muerta. Cuando Hiruzen supo que no le respondería tomó su mano y puso el collar en la palma de la pelirroja. Esto era uno de los tesoros de Naruto, era el único recuerdo de su madre, le confesó el Hokage. Kusina vio el collar en su mano y enseguida lo reconoció al igual que Mikoto Itsume. Ese collar, dijo Mikoto sorprendida por el objeto. Kusina abrió los ojos y recordó la última vez que había visto ese collar. ¿Cómo?, preguntó la Uzumaki en un susurro que a duras penas escuchó el Hokage. Yo se lo di cuando estaba más pequeño. Lo encontré tirado en tu recámara cuando estábamos limpiando tu casa, le confesó Hiruzen. Kusina apretó con fuerza el collar. Tsume y Mikoto se pararon para darle su espacio. Minato se acercó y abrazó a su esposa, ella le devolvió el abrazo. Kusina volvió a llorar, las lágrimas mojaban la espalda del rubio. Debía mantener las esperanzas. Encontraría a su hijo incluso si eso significara lo último que hiciera. ¿Dónde vivía él?, preguntó Minato aún abrazando a Kusina. Los llevaré para que puedan ver su apartamento, seremos discretos, dijo finalizando el Hokage. Hashirama / Naruto. ¿Podrías hacer un brazo para mi alumno?, dijo el Shodai con una sonrisa. Los tres se le quedaron viendo extrañados por la petición. ¿Darle un brazo? No creo poder hacer eso con él. Tendría que tener genes especiales para que su cuerpo acepte de nuevo su miembro faltante, replicó la rubia con seriedad. Naruto suspiró decepcionado, pero Hashirama no perdía la sonrisa. Las tiene, le dijo Hashirama sonriendo. Lo volvieron a mirar como si tuviera 3 cabezas. ¿Las tengo? ¿Cómo sabe eso, sensei?, preguntó el pelirrojo intrigado. Tsunade y Shizune lo veían atentamente esperando su respuesta. Eso es porque eres mi bisnieto, respondió tranquilo Hashirama. Dijeron los tres al unísono, incluso Kurama se había sorprendido. Los tres tenían la mandíbula pegada al piso, los ojos que parecían salir de sus cuencas, eran reacciones muy cómicas. ¿Bisnieto?, preguntó Naruto. Hashirama asistió con la cabeza. Tsunade era la más impresionada. Primero descubre que su abuelo está vivo y después que el Jinchuriki del Kibi es su familiar. ¿Entonces lo harás?, retomó la pregunta el Hokage. Tsunade no sabía qué responder, nunca había hecho algo así, solo lo leyó, no quería cometer un error, pero algo le decía que lo intentase. Puedo intentarlo, dijo decidida la rubia. Shizune miró a Hashirama con decisión. Pero tendrás que responder a todas mis preguntas, agregó la rubia con cara molesta. Hashirama suspiró derrotado. Bien, creo que ya nos encontraron, dijo Naruto mirando por la ventana a la turba furiosa merodeando el lugar. Todos le voltearon a ver y se alistaron para escapar cuando escucharon gritos afuera. Naruto cargó a Tayuya e hizo un clon de madera para que llevase sus cosas. Tsunade y Shizune se sorprendieron cuando usó el Mokuton, pero no pudieron preguntar por qué la turba estaba más cerca. Vaya día, pensó Tsunade escapando junto a Shizune. Konoha. Hiruzen había llevado a Minato y Kusina al apartamento donde vivió Naruto. Les pareció extraño encontrarlo ordenado, pero Hiruzen les explicó que él iba cada mes a ordenarlo y limpiar un poco. Así que aquí vivió, dijo Minato recorriendo el apartamento. Kusina evitaba no llorar al imaginarse a su hijo viviendo allí. La pelirroja se recostó en la cama donde durmió Naruto. Minato la miró con tristeza, ella estaba destrozada, él también lo estaba, pero sabía esconderlo mejor. No quería que su esposa creyese que él había perdido las esperanzas de encontrarlo. Minato se dirigió hacia el antiguo closet de su hijo, no había nada dentro, lo cerró y se dirigió a la cocina, vio el frigorífico y se acercó. Pudo ver un dibujo de un pequeño niño y un zorro naranja, se extrañó pues imaginó que ese zorro era que vieran muy similares. ¿Qué significaba eso? Hiruzen-san, Naruto hizo esto.
Le preguntó Minato señalando el dibujo. Hiruzen se acercó y vio el dibujo. Sí, lo hizo cuando tenía 4 años, usando crayones que le compré. Es bueno dibujando, quizás tenga que ver con su don Uzumaki para dibujar sellos, replicó el Hokage. Minato sonrió agridulce. Kushina, al escuchar hablar a su esposo, se dirigió a la cocina y vio el dibujo pegado en el frigorífico. Se acercó rápido hasta él para verlo detalladamente. Cuando vio al zorro vio de una vez que era que vieran idénticos. Si su hijo hizo ese dibujo tenía un don para dibujar, pues cuando ella veía a Kibi en su cabeza era exactamente igual. ¿Naru-chan lo hizo?, preguntó la pelirroja. Hiruzen asistió con la cabeza, se acercó y tocó el papel del dibujo. Ya había decidido llevarse ese dibujo. Lo quitó del frigorífico y lo abrazó como si ese papel fuera su hijo. Sochi, susurró Kushina dejando escapar lágrimas. 5 semanas habían pasado en Konoha. El Hokage había convocado a la aldea entera para darles una noticia importante. Todos asistieron y se encontraban frente a la torre Hokage viendo el techo donde se encontraba Hiruzen y empezó su discurso. Cuando llegó a la parte por la que esa convocatoria surgió se puso serio. La razón por la que están todos aquí reunidos es para darles una noticia que la mayoría de ustedes escucharon por rumores, decía para todos el Hokage. Hace una semana se había esparcido un rumor en Konoha sobre alguien que vio a Yondaime Hokage y su esposa en la torre Hokage, pero nadie creyó ese rumor. Esta convocatoria es para informarles que el Yondaime Hokage Minato y su esposa Kushina Uzumaki están vivos, dijo el Hokage. Un silencio invadió toda Konoha, pero solo duró unos segundos porque después fue todo lo contrario. Los murmullos de las personas hacía casi imposible escuchar bien. Minato se acercó a ver a todos y cuando los aldeanos lo vieron con las ropas de Hokage se callaron. Hiruzen retomó las palabras. Este día también he decidido que es momento que retome su lugar como Hokage de la aldea. Así que aquí también termina mi trabajo como Sandaime Hokage de la aldea. Hiruzen entregando la palabra a Minato que tenía una mirada neutra. Minato dio el discurso que lo acreditaba de nuevo como Yondaime Hokage. Cuando estaba por finalizar, suspiró porque diría algo desde el fondo de su corazón. Escuché por parte del Sandaime Hokage que después del ataque del Kibi a la aldea y mi desaparición, todos o la mayoría se llenaron de odio. Y que ese odio lo descargaron contra un pequeño niño de esta misma aldea. Todos se miraban a las caras, sabían exactamente a quién se refería el Yondaime, lo insultaron y humillaron sabiendo bien que el niño no tenía ninguna culpa de los crímenes de los que le acusaban. Eran pocos los que se sentían culpables, otros se extrañaron porque el Yondaime eligiera hablar de ese tema en estos momentos. También me enteré que por ese mismo odio él perdió un brazo. Minato no pudo evitar una mueca de disgusto y odio al hablar sobre eso. Jamás en mi vida me sentí tan traicionado hasta que cuando escuché eso, todos estaban extrañados por lo que decía el Yondaime. Ese niño al que llamaron monstruo, demonio o bestia ahora está desaparecido y supongo que estarán feliz con eso. Minato apretó los puños a la mirada atenta de todos. Naruto Uzumaki al que tanto daño le hicieron, es mi hijo, confesó él. Hokage, Konoha enmudeció, la culpabilidad les pegó duro, habían hecho la vida imposible al hijo de su héroe. Algunos apartaron la mirada del Hokage. Eran pocos los que no se arrepentían de lo que hicieron. A pesar de que desapareció hace 5 años aún no pierdo la esperanza de traerlo de vuelta. Seguía hablando el Yondaime. Kushina estaba dentro de la torre Hokage porque no quería verle la cara a todos eso que tanto daño le hicieron a su hijo. Escuchaba atentamente las palabras de su esposo, y desde este día, si algo así vuelve a suceder no tendré ningún tipo de piedad contra los agresores, sentenció con un tono mortal el Yondaime, que le erizó la piel a la mayoría. Se marchó de allí para juntarse con su esposa. Minato ese día juró para sí mismo que encontraría a su hijo. País de arroz. Hace 7 semanas Orochimaru había encontrado su base destrozada y llenas de ninjas de Konoha. Se enfureció muchísimo, quería saber qué demonios había pasado. Iba saltando de árbol en árbol cuando a lo lejos escondido vio que algo se movió. Se puso en guardia, pero nada salía. Se acercó sigilosamente y pudo ver una cárcel de madera. Kidomaru, susurró el hombre serpiente mientras veía al chico de 6 brazos dentro de la prisión de madera. Este volteó y cuando vio el hombre serpiente se asustó. Orochimaru-sama, dijo el chico de 6 brazos. Orochimaru tenía una cara de furia. ¿Por qué están esos estúpidos de Konoha en mi base? El tono que usó era muy amenazador. Kidomaru se asustó más. Un chico de cabellos rojos que creaba y manipulaba fuego, dijo nervioso el chico de 6 brazos. Orochimaru no cambió la expresión molesta de su rostro. ¿Cabellos rojos? ¿Crea y manipula el fuego?, pensó Orochimaru. Tendrás que contármelo todo, dijo con la voz penetrante el hombre serpiente liberándolo de la celda.